Él, ¿verdad? Con el Señor, aleluya, de esa manera, ¿verdad? Con el Señor nos priva de esa comunión con Dios. Y a veces nos estorban, y los impedimentos, los estorbos, ¿verdad? Con el Señor, vienen por cosas que a veces se ponen enfrente de nosotros. Y cuando no alcanzamos a discernir, a entender que ese es un plan, que esa es una artimaña de Satanás para desviarnos de esa comunión con Dios, uno cae en esa trampa. Puede ser el trabajo, puede ser los quehaceres en la casa, puede ser, ¿verdad? Con el Señor, el cansancio físico, ¿verdad? Con el Señor, y a veces las muchas ocupaciones, ¿verdad? Con el Señor. Una de las cosas que se recomienda y se aconseja especialmente a los pastores, a los líderes y al resto de la congregación es estar alerta a estas artimañas de Satanás. A veces como pastores, como líderes, se enfoca mucho la persona en hacer actividades. Y en hacer actividades uno descuida la oración, descuida esa comunión con Dios. Y es lo que el enemigo quiere, que uno descuide esa comunión con Dios. Porque es cuando la persona empieza a decaer espiritualmente. Es cuando la persona empieza a bajar la guardia. Es cuando uno deja de tener esta revelación, ese discernimiento por medio del Espíritu Santo, cuando uno va a tener a veces ataques del enemigo. Sí, como le dije, son muchas de las artimañas. Y muchas veces cuando Satanás sabe bien que uno es una persona que dedica tiempo a la oración, va a levantar enemigos, va a levantar personas que Satanás mismo por medio de sus demonios empieza, ¿verdad?, a trabajar con ellos para que vengan y pongan esos ataques en contra de usted y de mí, con el Señor. Se recuerda allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, cuando los apóstoles, ¿verdad?, dijeron, Judas se había ahorcado, ¿verdad?, con el Señor, después de entregar al Señor Jesucristo. Y dice que ellos mismos estaban sirviendo a la mesa. Es decir, había en la iglesia una entrada financiera, ayuda, ¿verdad?, con el Señor, con alimentos que se daba a la gente necesitada. Lo que hoy conocemos como un banco de comida. Y en esa ocasión dice que ellos mismos estaban dando esa comida, dando a la gente lo que la iglesia traía para que se diera a las personas con necesidades. Y eso ellos lo captaron rápidamente y dijeron, no es justo, no es apropiado que nosotros descuidemos de la oración. Sí, descuidar la oración es cuando uno a veces se enfoca en hacer muchas actividades. Y a veces le pasa mucho, ¿verdad?, con el Señor, a las amas de casa, a las esposas, ¿verdad? Cuando tienen que hacer los quehaceres en la casa, ¿verdad?, con el Señor, y se enfocan en hacer, ¿verdad?, lo que tienen que hacer, porque es algo de la vida cotidiana que se lleva a cabo día a día con el Señor. Preparar los alimentos, ¿verdad?, con el Señor, que limpiar la casa, enseñar la familia, que atender la familia, y todas son actividades que a veces la esposa, la mamá se encarga de hacer esas cosas. Y el esposo también, ¿verdad?, con sus actividades, ¿verdad?, que limpiar afuera, que cortar la yarda, que a veces echar un poco de hacer mecánica, ¿verdad?, con el Señor, y que llegue tarde del trabajo, que estoy cansado, y que descanse un poco, ¿verdad?, con el Señor. Todas esas son artimañas que Satanás le gusta poner en la vida de la persona para desviarle, para apartarle de no tener comunión con Dios. Los apóstoles, puedo decir que el Espíritu Santo les recordó, porque ellos, si algo aprendieron de Jesús y vieron en la vida de Jesús, fue su vida de oración. Cuando vamos a los 4 evangelios, miramos que Jesús desde muy temprano en la mañana, con sus discípulos que le acompañaban,
Dice, empezaba a ministrar a la gente con necesidades, fueran físicas, fueran espirituales, fueran morales, de cualquier índole. Jesús estaba desde muy temprano hasta muy tarde ministrando. Y en vez, mire, cuando uno ministra, cuando, ¿verdad? El Señor Jesús ministraba, ¿verdad? Con el Señor. Y hoy, incluso en estos días, cuando uno ministra la palabra, cuando un pastor, cuando un predicador, un maestro enseña, predica la palabra de Dios, literalmente y físicamente uno se cansa. Y Jesús se cansó como ser humano. Pero en lugar o en vez de irse a descansar, a dormir, ¿verdad? Y a tomar una siesta, ¿verdad? Con el Señor, unas vacaciones, nos dice la Biblia que se apartaba a lugares desiertos a orar, después de haber ministrado todos sus días, día a día. A veces pasó noches enteras orando. Y esto los discípulos lo observaron de Jesús. Como seguidores y como miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Jesucristo que somos ustedes y yo, tenemos que leer la Biblia, mirar, ¿verdad? El ejemplo que Jesús nos da, así como se lo dio a los discípulos. Dice entonces que ellos, ¿verdad? Después que Jesús se fue, ¿verdad? Cuando el Señor terminó su obra redentora aquí en la tierra, ¿verdad? Y ascendió al Padre, pero dejó a los discípulos encargados de la iglesia. Y por eso ellos cuando estaban ministrando, cuando estaban, ¿verdad? Dando, repartiendo a la gente con necesidad, a las viudas especialmente, ¿verdad? Con el Señor, dice que ellos dijeron, no es justo que nosotros estemos ocupados en estas cosas cuando hay gente que lo puede hacer. Y entonces, mire, el Espíritu Santo los guió sabiamente. Y ellos oraron y le pidieron a Dios que hubiera personas con el deseo de servir en la iglesia. Y esto es algo importante, otro puntito aquí, dentro de un paréntesis. En la iglesia tenemos que saber que todos somos importantes, todos somos, ¿verdad? Servidores de Cristo y servidores de Cristo, ¿verdad? Entonces, los apóstoles oraron, Señor, muéstranos tú a quienes debemos de encargar esta responsabilidad de darle a las personas con necesidad de repartir, ¿verdad? Los alimentos y las cosas que se están repartiendo, para que nosotros nos enfoquemos y nos dediquemos a la oración. Aquí aprendemos, ¿verdad? Como pastores y líderes, que no es bueno descuidar la oración. Es bueno tener actividades. Es bueno tener, ¿verdad? Diferentes cosas en la iglesia que hacer. Es bueno estar ocupados en la obra del Señor. Pero nunca descuidar la oración. Nunca descuidar la oración. Porque la oración es la que nos mantiene, una vez más, en comunión con Dios. Y la comunión con Dios es que nosotros hablamos con Él, Él nos escucha, y luego por medio de su Espíritu Santo Él nos habla. Esa es la comunión. En una comunión tenemos que aprender a nosotros hablarle a Dios, decir en nuestras oraciones lo que queremos decirle a Dios y lo que el Espíritu Santo nos enseña y nos ayuda a orar. Y otra cosa es cuando Él quiere hablar a nosotros. A veces parecemos, ¿verdad? Parecemos metralladoras. Y estamos nomás, hable. Y no le damos oportunidad a Dios que Él nos hable. Muchas veces Él nos quiere hablar. Pero nosotros no aprendemos eso. Sí, aquí está un ejemplo. Usted ha mirado que cuando usted está hablando a alguien, o está hablando con alguien, y esa persona le empieza a hablar también a usted a la misma vez, ¿verdad que no nos entendemos? Cuando dos personas hablan a la misma vez, no hay comunión. Tenemos que aprender entonces a hablar y a veces callar para que Dios nos hable también.
Le digo esto por experiencia propia, como se lo he compartido antes. Dios a mí me enseñó esto. Yo estaba así, hablando y hablando y hablando, Dios, y me siempre hablando a Dios y hablando y diciendo, ¿verdad? Hasta que un día Dios me habló y me dijo, calla. Ay, Señor, perdón. Tuve que pedirle perdón a Dios porque solamente yo estaba hablando. Él quería hablarme, pero yo como estaba, hable, como lo hacía de costumbre, Dios me tuvo que decirme que me callara. Y he aprendido que cuando Dios me dice eso, calla. O a veces simplemente el Espíritu Santo empieza a poner en mí, no hablar más. Simplemente quedarme en silencio. Y cuando yo ya, para esto es una experiencia que he tenido, me quedo callado y le digo al Señor, Señor, hábleme. Y uno se queda callado, simplemente meditando. Mire, y el Espíritu Santo es tan sensible que cuando Él quiere hablarnos, no quiere que haya ningún ruido, ninguna distracción, ninguna perturbación. Por eso Jesús enseñó que cuando nosotros fuésemos a orar, que fuésemos, dijo, entra en tu recámara, ahí en tu aposento, ¿verdad? Dice, ahí en tu, como se dice, closet, ¿verdad? O en tu lugar secreto, ahí simplemente dobla tus rodillas y empieza a hablar con Dios. Y eso es algo importante para quienes tienen hijos, ¿verdad? Todavía pequeños, ¿verdad? A veces parece que se de acuerdo con el esposo, ¿verdad? Los demás, mira, cuida de los niños, quiero tener un tiempo con Dios, hablar con Dios. Y que estemos ahí, ¿verdad? Solamente usted y yo hablando con Dios, orando. Que nadie nos perturbe. Y si es poner, ¿verdad? Mira, a veces a quien le gusta orar con música. Si es posible, mire, bajar, ¿verdad? Ya sea en el teléfono, ¿verdad? O tiene otros medios por ahí, ¿verdad? Música instrumental, pero que no esté muy alta, que esté un poco baja, para que no le perturbe, no le distraiga. Le digo por qué. Porque a veces cuando la música, especialmente si tiene palabras y está un poquito alta, lo que uno va a terminar haciendo es cantando la alabanza y se desvió uno de la oración. Amén. Mire, incluso ahí el enemigo trabaja. Uno dice, pero estoy cantando a Dios, sí, pero estás orando. Por eso es importante mejor tener música instrumental, pero que no sea muy alta. Porque uno conoce ya la alabanza, ¿verdad? Uno conoce los cánticos, incluso a veces, ¿verdad? Es la música instrumental, pero uno empieza a cantar el canto. Hay cuenta como que tenemos aquí el grupo de alabanza, ¿verdad? Y usted está cantando enfrente. Entonces, todo esto es importante en la oración. No descuidar la oración. Los apóstoles reconocieron eso. No descuidar la oración. La oración es la que nos mantiene en comunión con Dios, ¿verdad? Con el Señor, aleluya. La oración es una de las bendiciones que Dios nos ha dejado en la Biblia. Y esa bendición, como estamos diciendo, lo encontramos desde los tiempos más antiguos y más remotos, desde el principio de la creación. Allá en el libro de Génesis, en el capítulo 4 empieza a decir, ¿verdad? Y los hombres invocaron el nombre de Dios, o invocaron a Dios. Es decir, comenzaron a orar, ¿verdad? Con el Señor, aleluya. Porque se dieron cuenta, ¿verdad? Que, mire, que necesitaban eso con el Señor. Usted y yo como cristianos necesitamos, no es una opción, necesitamos orar a Dios, tener esa comunión con Dios. Le voy a decir por qué. Porque Dios nos hizo de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro espíritu, dice la Biblia, Jesús habló y dice que nuestro espíritu siempre está presto. Nuestro espíritu es el que nos impulsa, nos lleva, ¿verdad?, con el Señor a buscar de Dios. Lamentablemente, cuando alguien no conoce lo que la Biblia dice, ¿verdad?, con el Señor, o con lo que Dios enseña,
busca otras formas, otros medios para orar a Dios. La Biblia nos enseña que Jesús es nuestro único mediador. No hay otro. Hay otras religiones que enseñan que hay otros mediadores. Pero bíblicamente, el único mediador que Dios dejó es el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia claramente, hay un solo mediador entre Dios y nosotros los hombres. Y luego de ahí, cuando Jesús terminó su obra, hay otro mediador o intercesor que es el Espíritu Santo. La oración es simplemente hablar con Dios. Muchas veces decimos, ¿y qué voy a orar? ¿Qué le voy a decir a Dios? Diga lo que usted siente en su corazón. Hable con Dios con una sinceridad, como cuando habla con una persona y lo tiene enfrente de usted. Hable así simplemente. Pero hay que orar con fe. La Biblia dice que cuando oramos a Dios y nos acercamos a Dios, es necesario que creamos que Él está ahí, ¿verdad? Con el Señor. Aleluya. La oración también, ¿verdad? Con el Señor tiene que ser siempre en el nombre de Jesucristo. Vuelvo a decir por qué. Porque Jesús es nuestro único y solo mediador. Jesús dijo, todo lo que ustedes pidan al Padre, hágalo en mi nombre y yo lo haré. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro único y solo mediador. No hay otro. Amén. Vuelvo a repetir, hay quienes enseñan de una manera diferente, pero no es así bíblicamente. Jesús lo enseñó. Hechos 4:12 dice claramente que Él es el único mediador y el único salvador, ¿verdad? Con el Señor. Aleluya. Si vamos al Antiguo Testamento, encontramos que grandes hombres que Dios usó fue porque ellos mantuvieron una oración, una comunión con Dios. Miren, dice la Biblia que varios hombres oraron a Dios y Dios escuchó su oración. Voy a hablar un poquito de Elías. Elías se le considera en la Biblia como el profeta de fuego. Dice el libro de Santiago que Elías era un hombre semejante a usted y a mí. Humanamente hablando, no tenía nada extraordinario. Era simplemente un hombre sencillo, ¿verdad? Con el Señor, que vivía en el desierto. Pero dice, él oró. Él oró a Dios en diferentes ocasiones. Y dice que en una ocasión, cuando confrontó a aquellos 850 falsos profetas de Baal, él oró y dijo simplemente una oración bien sencilla. Dijo, oh Jehová, respóndeme, contéstame, para que este pueblo reconozca que solo tú eres Dios. Consume este holocausto. Y dice que Dios le respondió instantáneamente con fuego. Dice, vino, ¿verdad? Con el Señor, aquel fuego de parte de Dios, consumió el holocausto y aún dice, lamió el agua que estaba en la zanja alrededor del Señor. En otra ocasión, ¿verdad? Dice que él oró y dijo, cuando le envió a Acab, este rey perverso, el más perverso de todos los reyes del Antiguo Testamento, dice que lo mandó a buscar con un ejército de 50 soldados y un capitán. Y le dijeron, Elías, varón de Dios, Acab dice que vengas acá, que quiere verte. Y él le dijo, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Los consumió. Acá mandó el segundo, igual de 50 y un capitán. Elías hizo la misma oración y otra vez los consumió, los quemó todos. Pero el tercero fue más sabio. Le dijo, Elías, mi Señor quiere verte. Pero ya con humildad, ¿verdad? Con el Señor. Ok. Y descendió, entonces fue
En esta ocasión, Elías ya no oró para que fuego descendiera de parte de Dios y los consumiera. Por eso le conoce, mire, es el único profeta que habla en la Biblia del Antiguo Testamento que oró y Dios le respondió con fuego. Literalmente fuego, consumiendo el holocausto y consumiendo aquellos dos ejércitos, ¿verdad? Dos grupos de soldados que fueron a prenderlo. Yo creo que por eso, hermanos, los discípulos de Jesús, cuando andaban con Jesús y que no lo recibieron en una ciudad, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos para que, así como Elías oró, que descienda fuego del cielo y los consuma? Y Jesús le dijo: tranquilos, ¿no saben ustedes qué espíritu tienen? Ok, está bien, Señor. Si es que a veces, mire, hay quienes son medio atrabancados. Cuando digo atrabancados, son así medio atrevidos y no piensan, ¿verdad? Con el Señor. Otros dicen, ¿verdad? Bajados de la sierra, ¿verdad? Del monte a tamborazo, ¿verdad? Con el Señor. Bien arrancherados, ¿verdad? No, pero mire, es importante aprender lo que la Biblia dice y hay que hablar el lenguaje de la Biblia, ¿verdad? Y ser, ¿verdad? Cauteloso, porque aunque pasó esas cosas del Antiguo Testamento, uno tiene que saber que no tenemos que orar de esa manera. Miramos a David. Muchas veces cuando David lo querían matar, el rey Saúl, y tenía otros, ¿verdad?, enemigos, ¿verdad?, con el Señor, él simplemente presentó su causa al Señor. Señor, mira, hazme justicia simplemente. Encomiendo mi causa a ti, Señor, ¿verdad? Y Dios se encargaba de aquellas cosas. Por medio de la oración, uno aprende, amados hermanos, a hablar el lenguaje de la Biblia. Y yo siempre he recomendado leer los salmos. En los salmos vemos muchas oraciones que David hizo, pidiendo protección, pidiendo a Dios guianza, pidiendo a Dios un consejo. Y Dios le daba esos consejos, Dios le contestaba al Señor. Pero no solamente David ni Elías, ¿verdad?, con el Señor. Encontramos a Moisés orando, intercediendo muchas veces por el pueblo de Israel con el Señor. Y a veces uno tiene que aprender a interceder también. Por eso le digo, yo recomiendo que leamos los salmos, porque en los salmos encontramos muchas oraciones que nos ayudan a nosotros a saber cómo orar y qué orar. Pero hay que tener cuidado, repito, ¿verdad? Quiero aclarar esto. Va a encontrar en algunos salmos donde David, ¿verdad?, decía unas oraciones, ¿verdad? Señor, mira, mete espada, jabalina. Y uno no tiene que orar de esa manera. No, ya no. Porque recuerda que estamos en el periodo de la gracia. Se acabó aquel periodo, ¿verdad?, de que yo saco espada, ¿verdad?, y hago carritas, ¿verdad?, y hago, ¿verdad?, longaniza y hago lo que quiero. No. Ya no estamos en ese tiempo. Por eso Jesús, cuando dijo a los discípulos: ¿quieres que oremos y que Dios envíe fuego del cielo? Dijo Jesús: tranquilos. Tienen que saber que esa no es la actitud. Eso no es lo que yo les he enseñado. Lo que Jesús enseñó es que cuando lo maldecían, cuando lo perseguían, ¿qué hacía Jesús? Oraba por ellos. Pedía a Dios que los perdonara. Incluso cuando Jesús estaba en la oración, en la cruz, cuando dije la oración, porque estaba en la cruz. ¿Qué oró Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La noche que Jesús fue arrestado, dice la Biblia que Jesús oró por aquellas personas. ¿Qué es lo que debemos de hacer por las personas que nos atacan, nos persiguen, nos critican, murmuran de nosotros, nos quieren poner en mal y nos hacen males a veces? No es fácil, estoy de acuerdo con usted, no es fácil orar a Dios. Y Jesús dijo: orad por aquellos que os persiguen, bendecir a aquellos que os maldicen. Señor,
¿cómo es posible que tú me estás pidiendo que yo ore por alguien que me está causando problemas? ¿Cómo es posible, Señor, que tú me pides a mí que bendiga a alguien que me está maldiciendo? Y ese es podemos decir, ¿verdad? Esta frase, ¿verdad? Con el Señor. Jesús vino a colonizar este mundo. Y Jesús en ocasiones dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, no, se acabó ese tiempo. ¿Qué hay que hacer, amados hermanos? Yo sé que, mira, usted y yo tenemos gente, conocemos personas, incluso hay que ni los conocemos. Pero alguien les ha platicado que somos cristianos, ¿verdad? Y que oramos, ¿verdad? Con el Señor, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Con el Señor. Y a veces nos maldicen. Nunca se me olvida una persona que nos agarró un odio, un coraje. Que usted se acuerda, hermana Espíndola. Porque ganamos a su esposa y a sus hijas, sus esposos, a sus hijos y a sus esposas para el Señor. Y este hombre agarró tanto coraje, ¿verdad? Con el Señor, que dijo, van a ver estos cristianitos. Voy a ir, dijo, y les voy a quemar la iglesia cuando estén todos adentro. Les voy a meter una bomba ahí para que, ¿verdad? Todos se quemen y explote el lugar ahí juntamente con ellos. Y cuando él supuestamente supuestamente iba a buscar quien lo acompañara para hacer eso, lo paró el policía. ¿A dónde fue a parar? A su estado natal, a su país natal. ¿Qué hicimos por él? ¡Qué bueno, Señor, se lo merece para que no te... No, oramos por él para que Dios le permitiera regresar y reconociera que tiene que servir a Dios igual como su familia. Y cuando regresó como un gatito. Dios le permitió regresar. Y él dijo, de toda la gente que estaban persiguiendo, solamente yo me escapé, es que soy bien listo. No entendía en ese tiempo, ¿verdad?, de que era Dios, la oración que la iglesia se hacía, su familia estaba haciendo para que él pudiera regresar con su familia y reconociera venir a la iglesia. Sí, muchas veces pensamos que tenemos que sacar, como dije, la espada, ¿verdad? Y nosotros hacer un juicio. No, encomendar la causa a Dios es lo más recto, lo más correcto. Dios sabe cómo hacerlo. Daniel tenía sus enemigos. Y dice este pasaje que hemos leído en los versículos atrás, dice que había un grupo de personas que no querían a Daniel. Pero ¿saben por qué no querían a Daniel? Porque Daniel se comportaba, se dirigía sabia y prudentemente con temor a Dios. Todo lo que él hacía, lo hacía rectamente. Lo hacía, ¿verdad?, con el Señor, como dice la Biblia, cuando dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, dice que así lo hacía él, ¿verdad?, con el Señor. Aleluya. Y mire, cuando estos hombres se dieron cuenta de que Daniel se comportaba prudentemente y Daniel se conducía prudentemente delante de Dios, tramaron algo en contra de él. Y aquí nos enseña la Biblia algo muy importante también a nosotros en los días que estamos viviendo y en toda época de la raza humana. Cuando usted y yo conocemos de Dios, la Biblia nos enseña cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de comportarnos. Daniel tenía una posición muy alta, ¿verdad?, con el Señor en el reino donde él se encontraba ya en Babilonia. Él tenía una posición, tenía un trabajo. Y en ese trabajo él se comportaba, se conducía rectamente. Reconocía la autoridad del rey y la gente alrededor de él dijeron, vamos a buscar una forma en cómo causarle un mal.
Y el mal que querían causarle no era simplemente, ¿verdad?, que lo regañaran, ¿verdad?, que lo pusieran en disciplina, ¿verdad?, o que le quitaran el puesto. No, el mal que ellos querían era que matar a Daniel. ¿Y sabe usted que así hay gente a veces en su trabajo? Cuando ve que usted se comporta, ¿verdad?, vive bien, ¿verdad?, y todas esas cosas como estamos hablando aquí, ¿verdad?, con el Señor, no hacemos haciendo nada deshonesto y nos portamos prudentemente, ¿verdad?, con el Señor, y respetamos y todas esas cosas, ¿verdad?, con el Señor. No va a faltar por ahí quien Satanás le va a hablar al oído y decir, mira, ¿ves a aquella persona? Y luego le presenta un plan. Haz esto en contra de él. Así hicieron con Daniel. Dice, pero no podemos encontrar nada en contra de Daniel porque se porta bien. Gloria a Dios. Pero sí podemos encontrar algo en cómo atacarlo, basado en su fe y en su confianza en Dios. Ellos sabían que Daniel era un hombre de oración. Y cuando Satanás sabe que tú eres un hombre, una mujer de oración, temerosa de Dios, aleluya, y que se comporta sabiamente como era Job también, ¿verdad?, con el Señor, Satanás va a buscar esa forma usando incluso la misma Biblia, la misma palabra, para atacarte y destruirte. Ellos dijeron, no vamos a encontrar nada en contra de Daniel, sino que sea algo basado en su fe, en su confianza en Dios. Fueron con el rey y le dijeron, mira rey, queremos hacerte una propuesta. Que hagas un edicto, es decir, una ley, que nadie en un espacio de 30 días pida una petición a nadie más que no seas tú. Y es que en aquel tiempo los reyes eran considerados dioses. Los miraban por su posición, por su autoridad, por el terreno que ellos, ¿verdad?, gobernaban, ¿verdad?, con el Señor, su imperio. La gente los veía como un dios. Así hay personas aún todavía en la actualidad que tienen un puesto en un trabajo y quieren que los vean como Dios. Cuando pasen, ¿verdad?, se inclinen, ¿verdad?, y si es posible doblen las rodillas, ¿verdad?, y que lo hagan así, ¿verdad? No estamos para hacer eso. La Biblia dice claramente que solamente a Dios tenemos que doblar nuestras rodillas. Y se va aquel grupo de personas, aquellos llamados satrapas, ¿verdad?, y todo ese grupo de personas, y le dicen al rey y lo convencen. Él no sabía nada de lo que estaban tramando en contra de Daniel. Y dice que cuando llegan allá le plantearon eso, aceptó eso, firmó el edicto, ¿verdad?, con el Señor. Y dice que cuando Daniel, mire, si leemos aquí el versículo que hemos leído, ¿verdad?, con el Señor. Daniel 6, regresamos ahí, ¿verdad?, con el Señor. El versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias, ¿verdad?, de su Dios, delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué hizo Daniel? Cuando se dio cuenta que aquella trampa, aquel edicto, aquella ley había sido tramada en contra de él se fue y siguió haciendo su oración a Dios. Dice, y 3 veces al día oraba como lo hacía anteriormente. Esto nos enseña, amados hermanos, que cuando el enemigo se levante en contra de usted y de mí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es irnos, ¿verdad?, y escondernos, acobardarnos, como dice en un salmo David, ¿verdad?, gloria al Señor. ¿Quién me diera alas como de paloma? Yo huiría lejos y me escondería.
Y a veces cuando estamos bajo la opresión, bajo el ataque, ¿verdad? Con el Señor, bajo aquellas circunstancias adversas, ¿qué queremos hacer? Escondernos a veces, huir. Pero aquí la Biblia nos enseña que en vez de huir, tenemos que saber quiénes somos. Somos hijos de Dios. Y para Él somos importantes. Somos miembros del cuerpo de la iglesia de Jesucristo. Y Jesucristo nos ha dado autoridad. Y Jesús nos dice en su palabra: he aquí, yo les doy autoridad de hollar serpiones y escorpiones, serpientes y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os podrá dañar. ¿Qué tenemos que hacer en medio de esas dificultades? Cuando nos damos cuenta y vemos esos ataques, es ir a ese lugar secreto, es ir a ese lugar donde tú y yo tenemos esa comunión con Dios, y lo hacemos en las mañanas, lo hacemos en las noches, antes de acostarnos, ¿verdad? Gloria a Dios, y vamos ahí de rodillas y empezamos a hacer como aquí nos dice que Daniel hizo. Cuando él supo, cuando él se dio cuenta el ataque, la trampa que había en contra de él se fue a orar y siguió orando como lo hacía anteriormente. 3 veces al día. ¿Cuántas veces oramos usted y yo al día? A veces los afanes no nos dejan orar una vez por día. Y puedo decir que nos ha pasado a todos. Pero otra vez más, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que siempre nos dé el discernimiento, la sabiduría, para saber cuando el enemigo nos quiere desviar, nos quiere apartar de tener esa comunión con Dios. Daniel se fue y empezó a orar. Abrió las ventanas, ¿verdad?, de su recámara que daban hacia Jerusalén, y él siguió orando, dice, como lo hacía anteriormente. No se escondió, no tuvo temor. Y la Biblia nos enseña mucho acerca de no tener temor. Dios nos dice en varios pasajes del Antiguo Testamento, Isaías es uno de ellos, dice: no temas, porque yo estoy contigo. Agarra esta palabra, hermano o hermana. Cuando pases por ese momento difícil, por ese ataque, por esa adversidad, Dios nos dice: no temas, no tengas temor. Y cuando Él nos dice no tengas temor, nos dice la razón del por qué no debemos tener temor. Dice: porque yo estoy contigo. Si pasas por el fuego, no te vas a quemar. Si pasas por las aguas, no te vas a ahogar. Dios estuvo con aquellos 3 hebreos que los aventaron al horno de fuego. Dice que ni siquiera olieron a humo, ni un cabello de su cabeza se quemó con el Señor. ¿Por qué? Porque en medio de ellos, en medio del fuego, allí donde se movía, ¿verdad?, con el Señor en el horno, Darío vio. Aquellos hombres vieron, dijo: ¿no fueron 3 los que echaron al horno? Ellos le dijeron: ¿verdad es? Sí, es verdad, echamos 3 al horno. Le dijo: pues yo veo 4. Y el cuarto es semejante al Hijo del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Mire, escuche esto. Muchas veces, quizás nuestra oración es: Señor, no quiero pasar por este problema, Señor. Señor, quita mis adversarios, Señor. Señor, mira, y le podemos presentar un montón de cosas a Dios. Y es bueno, no digo que no. Pero Dios muchas veces no es que no nos escuchó. No es que Él no quiera quitar esa gente de nosotros, ¿verdad? O sacarnos de ese problema, ¿verdad?, con el Señor. Sino que muchas veces Dios permite que pasemos por el medio del problema. Pero en medio del problema
allí está Él en medio de nosotros. En muchas ocasiones Dios va a quitar ese problema, va a quitar a esas personas de nosotros. Pero en otras ocasiones vamos a tener que pasar por el problema. Y en medio del problema, ahí está Dios, porque Él quiere glorificarse. Y es lo que pasó con Daniel, lo que pasó con los jóvenes hebreos. Dios estuvo con ellos. Gloria a Dios. Dios los guardó. Amén. Dios los preservó. Daniel, él simplemente siguió orando a Dios. Tú sigue orando a Dios. No dejemos que las adversidades cambien nuestra forma de pensar y de seguir orando. No dejes de orar simplemente porque no has visto una respuesta inmediata. Aunque se tarde a veces la respuesta, espérala. Porque Dios, escucha bien, Dios escucha cada una de nuestras oraciones. De hecho, Él nos invita a orar, a clamar a Él. Por medio del profeta Jeremías, sabemos que yo cuando me convertí a Cristo, me dijo, hermano Magaña, ¿sabe qué? Le voy a dar el número de teléfono de Dios. Yo me quedé, ¿Dios tiene el número de teléfono? Dijo, sí. Dijo, ¿cómo es eso? Dije, vaya a Jeremías capítulo 33:3. Ese es el número de Dios. Jeremías 33:3. Y dice Dios, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, dificultosas, que tú no conoces. Si Dios nos invita a hablarle, a llamarle. ¿Verdad que a veces cuando ocupamos a él, me llamas? O yo te llamo. ¿Por qué? Porque sabemos que del otro lado, ¿verdad? Nos van a contestar, ¿verdad? O vamos a contestar, ¿verdad? Bueno, Dios nos dice, clama a mí. Y yo te voy a contestar. No voy a ser como, no lo contesto. ¿A quién a veces, ¿verdad? Viene el número y dice, ¿para qué le contesto? Nomás le gusta hablar y no, a veces no quiero hablar con él porque habla mucho. No, conteste. Quizás le tiene una bendición. Y nunca sabe. Sabe que muchas veces Dios tiene una bendición para nosotros y como no le contestamos nosotros a Dios, Dios se la da mejor a otro. Por eso dice Dios, no dejes que otro tome tu corona. Es para ti. A veces Dios tiene una bendición especialmente para nosotros. Cuando Samuel estaba como sacerdote, profeta y juez, y él va a elegir al primer rey de Israel. Va Saúl allá porque unas asnas se habían perdido, ¿verdad? Con el Señor, y Dios le habló a Samuel, mira, dijo, mañana a esta hora va a venir este hombre con su criado, ¿verdad? Con el Señor, aleluya, y ¿verdad? Quiero que lo unjas como rey. Y dice que Samuel, ¿verdad? Fue y aparte del sacrificio agarró la parte específica de aquel animal que había sacrificado Dios y una parte era para comer y la apartó especialmente para dársela a Saúl. ¿Qué hubiera pasado si Saúl no hubiera llegado allá? Se pierde esa bendición. Y se ve que a veces hay quienes se pierden la bendición por no venir al servicio. Dios tiene una palabra para ellos. Quizás una respuesta a una petición, quizás una palabra que los iba a alentar, quizás alguna confirmación en algo que están pidiendo a Dios, qué sé yo. Hay muchas formas como Dios en medio del mensaje tiene una palabra para nosotros. Pero como Tomás, no Tomás, no el hermano Tomás que está aquí, ¿verdad? Con el Señor. Tomás es de la Biblia, ¿verdad? Con el Señor. Perdió el privilegio y la bendición de ver a Jesús resucitado como los otros 10 apóstoles tuvieron la bendición. ¿Por qué? Porque no estaba presente. Cuando la persona no está presente en la iglesia, pierde esa bendición. Pero hay quienes ya se acostumbran a perder las bendiciones.
¿Y sabe qué? Después andan, escuche bien, después andan como Esaú, pidiendo la vida. Oh, yo también quiero una bendición para mí, porque a mí los demás de la vida no estaban presentes. Esaú dio la bendición a su hermano. La vendió por un simple plato de lentejas. No había sido un salmón, ¿verdad? Un steak, un brisket, ¿verdad? Un cóctel de camarones, ¿verdad? O qué sé yo, una barbacoa, ¿verdad? Con la señora. Hubiera sido, pero un plato de lentejas. O sea, de frijoles, pues, en otras palabras. Por esa cosa, Esaú perdió la bendición de ser, de donde viniera a nacer el Mesías y formar Dios la nación de Israel. Y después, ya cuando su padre bendijo, ¿verdad? Con el Señor, cuando Isaac bendijo a Esaú y le dio toda la bendición y le dio todo eso, ¿verdad? Con el Señor, aleluya. Y llegó él allá y dijo, Padre, bendíceme también a mí, ¿verdad? Porque dijo, ya vino, ¿quién era ese? Seguro que fue mi hermano, ¿verdad? Pero literalmente Esaú la vendió. Jacob no se la robó, la vendió. Y cuando Esaú se da cuenta que ya Jacob había recibido toda la bendición que su padre había declarado y que no había, ¿verdad? Nada más, le dijo, Padre mío. Dice que le rogó, le suplicó, le lloró, bendíceme también a mí. ¿No tienes otra bendición? Ya no, hijo, todo lo que iba se lo di a tu hermano. Así le pasa a gente que debería de estar en la iglesia, debería ser fiel a los servicios. Lamentablemente, por hacer una costumbre, fallar los servicios, otros toman esa bendición. Gloria a Dios. ¿Cuándo más vendrá una bendición para ellos? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Por eso la Biblia nos enseña claramente, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre no congregarse, faltar a los servicios. Y esa es otra forma como Satanás desvía al cristiano de esa comunión con Dios. Es importante ver lo que la Biblia nos enseña y cómo Dios nos enseña a mantener, ¿verdad? Con el Señor esa comunión con Dios. Aleluya. Sí, Señor, aleluya, gracias. Dios simplemente, ¿verdad? Con el Señor quiere escuchar nuestra oración, ¿verdad? Con el Señor. Bien dice el Salmo 63, de madrugada te buscaré. Mire, vamos a ese salmo, ¿verdad? Con el Señor. Y vamos a ver lo que dice el salmista aquí, ¿verdad? Con el Señor. Aleluya. Salmo 63. Si no me equivoco. No, el Espíritu Santo no se equivoca. ¿Tiene el Salmo 63? Ok, mira lo que dice. Dios, Dios mío eres tú. Aquí está una forma para buscar a Dios en oración. Esto es una oración. Y hacerlo temprano, en la madrugada. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán y así bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Y sigue leyendo, ¿verdad? Con el Señor. En el verso 6 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en las vigilias de la noche con el Señor. Regresando al versículo 1, ¿verdad? Con el Señor dice, de madrugada te buscaré. Jesús dice que muy temprano Él se levantaba para orar y buscar el rostro de Dios. Hay un predicador
que fue, no sé seguro si fue en el año 1800, quizás el hermano Tomás se acuerda, o en el año 1900, no sé si era Juan Wesley o Spurgeon, que dice que él nunca, cuando él se convirtió a Cristo, nunca faltó un día en que el sol saliera sin que él no estuviera de rodillas buscando la presencia de Dios. Es decir, antes de que saliera el sol, ella estaba de rodillas hablando con Dios, orando a Dios. Y esa fue la razón y el motivo de cómo su ministerio fue tan fructífero. ¿Quiere que su vida sea más fructífera, que su comunión con Dios y su relación con Dios sea más cercana? Siga practicando la oración. ¿Quiere experimentar más la presencia de Dios en su vida? Mantenga esa oración con Dios. ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo todos los días? Mantenga esa comunión con Dios por medio de la oración. Que no vaya a ser como aquella persona que me dijo en una ocasión: pastor, hoy me levanté a las 9 de la madrugada para orar. Yo le dije, ¿qué? Dígame otra vez. Que me levanté a las 9 de la madrugada para orar, pastor. Dije yo, si las 9 de la mañana son la madrugada para él, ¿qué será la mañana o el mediodía? Santo eres, Señor. Pero aquí dice de madrugada, ¿verdad? Con el Señor, te buscaré, porque mi alma tiene sed de ti. Si muchas veces nuestra alma, nuestro espíritu anhela esa comunión con Dios. Y puedo decirle esto, que cuando uno no mantiene esa comunión con Dios, se siente desesperado, desesperada. Cuando los recién convertidos, mi esposa y yo nos fuimos para Texas y fuimos simplemente a buscar una casa para donde vivir, ¿verdad? Y mudarnos, nos movimos para allá, ¿verdad? Con el Señor. Y como no llevábamos prisa, ¿verdad? Con el Señor, nos fuimos tranquilos en el camino. Estábamos unos 5 días para llegar, casi una semana, porque nos quedamos 2 días ahí con su hermano en San Antonio. Y de ahí bajamos más al sur, ¿verdad? Con el Señor. Y pues en el camino no buscamos una iglesia realmente, porque íbamos, ¿verdad? Despacio, tranquilo, ¿verdad? Con el Señor. Pero cuando llegamos allá, lo primero que hicimos fue buscar una iglesia, porque sentíamos esa necesidad de nosotros. Y yo sé que era el Espíritu Santo empujándonos, motivándonos, ¿verdad? A que buscáramos una iglesia. Y llegamos a un lugar, ¿verdad? Donde nos congregamos, fuimos miembros ahí, y andaban unos hermanos ahí, plantando unas florecitas ahí en la yarda, ¿verdad? Y arreglando ahí el pasto, ¿verdad? Y haciendo cositas ahí fuera de la iglesia. Y dijimos, ¿esto es una iglesia cristiana? Sí, sí es una iglesia cristiana. ¿Cuándo tiene servicio? Hoy. ¿A qué hora? A las 6. Aquí estamos. Oh, amado hermano y hermana. Mi alma estaba seca. Mi espíritu estaba seco. Una semana de no ir a un servicio. Nos fuimos aquí de un lunes. Y cuando llegamos allá era un viernes. Yo recuerdo que cuando dijeron, hoy hay servicio a las 6 de la tarde. Temprano llegamos al servicio, ¿verdad? Como suele ser, ¿verdad? Cuando estamos enamorados del Señor, llegamos temprano a los servicios, no queremos llegar tarde, ¿verdad? Con el Señor, porque se nos hace vergonzoso, ¿verdad? Y no queremos que toda la gente voltee para atrás para ver cuando uno abre la puerta y entra, ¿verdad? Porque llegó uno tarde, ¿verdad? Todas esas cosas. Ya pasamos por todo eso, ¿verdad? Con el Señor. Ya más temprano, ¿verdad? Y cuando se abrió la puerta, ¿verdad? Con el Señor, me recuerdo, hermano, que casi literalmente iba corriendo al altar, hermano, porque quería ir a hablar con Dios. Oh, y cuando llegué a ese altar, hermano, haga de cuenta, hermano, como que estaba un río, bien fresca el agua, cristalina, ¿verdad? Y empecé yo a orar y a hablar con Dios, y aquello fue como un refrigerio, y empecé yo a tomar del agua de vida, hablando con Dios. Cuando digo tomando del agua de vida, hablar con el Señor, y empecé a gozarme, y empecé a derramar lágrimas, y lloraba, y susurraba, ¿verdad? Y gemía, ¿verdad? Y estaba ahí, gracias Señor, porque me permite estar en una iglesia, gracias porque llegué a este lugar, y empecé
empecé a derramar mi corazón, ¿verdad? Con el Señor. Y fue un descanso para mí. Hagan de cuenta como que había pasado un desierto donde no había tomado agua y estaba tomando agua fresca, refrescante. Por eso dice el salmista, mi alma tiene sed de ti. Nuestra alma anhela esa comunión con Dios. Nuestro espíritu desea conectarse con Dios. Por eso vamos a terminar dejando esto y diciendo una vez más, no deje que nada ni nadie le distraiga, le aparte, le perturbe, le desvíe de mantener su comunión, su relación con Dios por medio de la oración. Hoy es un día donde volvimos, ¿verdad?, con el Señor a venir a orar. Mantengamos esa oración. Sigamos orando por la iglesia, uno por los otros, peticiones. Y vamos a ver lo que Dios va a hacer.